muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este proyecto. Y más que presentarte, me gustaría que tú me dijeras cómo te llamas y quién eres. Pues muchas gracias por la invitación. Soy Mauricio Lara, mi nombre es Mauricio Lara. Soy diseñador industrial de profesión y siempre me han atraído como todas estas partes artísticas, ¿no? Entonces tengo una actividad bastante vinculada al arte, me gusta compartirlo, he estado en la academia, he dado conferencias, talleres, etc. Entonces me gusta compartir lo que sé y me gusta, hablábamos hace rato, me gusta caminar, me gusta disfrutar de la calle, me gusta observar y en ese proceso llenarme de información que nunca sabes dónde va a terminar y que luego a lo mejor en un proyecto surge, ¿no? En algún proyecto específico de diseño industrial o de arte, ¿no? Tengo varias líneas en esto de arte. Tengo una colección de cerámica que estoy pintando con cerámica Suro, con José Noé Suro. Esa es una colección, se llama 999 y son 999 piezas únicas intervenidas a mano por mí. Empecé en 2018, ya voy llegando como a 800 por ahí de piezas. Obviamente ya no están todas porque la mitad de la colección le pertenece a José Noé y la otra yo la he comercializado. Entonces, pues es una colección que crece y decrece conforme voy avanzando, ¿no? O sea, no va a haber el punto en el que lo... No, eso hubiera sido ideal, ¿no? Tener estado padrísimo. Y haber tomado una fotografía de 999 piezas. En algún momento tomamos alguna foto de lo que había en algún proceso, en algún momento del inventario, y sí eran muchísimas, y luce la fotografía, luce increíble. Entonces tengo esa colección y bueno, creo que esto de caminar también va nutriendo los proyectos a los que me voy dedicando, ¿no? Tengo otra serie que se llama Éxodos, que son estos personajes que caminan, ¿no? Esa la empecé en 2018, sin embargo, en algún momento, cuando la estaba desarrollando, son como paisajes muy abstractos, incluso como hasta arquitectónicos, donde pongo a estos personajes y pongo la sombra y bueno, al final de cuentas lo que digo es como la información se queda en tu cabeza, ¿no? Porque dije, esto yo ya lo había visto, y claro, ya lo había visto porque desde prácticamente toda la vida he dibujado estos pequeños personajes que la primera referencia que tuve es de los planos arquitectónicos que hace mi papá, ¿no? Mi papá es arquitecto y sigue ejerciendo y bueno, estas escalas humanas que él ponía me gustaban mucho y yo creo que por ahí se quedaron y luego tengo un par de ilustraciones hechas en tinta como por ahí del 97 y son estas caminatas igual con las sombras difuminadas de estos personajes y como que lo retomo con la serie esta de Éxodos y que es curioso porque los éxodos yo no los veo como los migrantes, ¿no? Con toda esta problemática social que existe, ni tampoco como los nómadas digitales, pero sí son estos éxodos de personas que se van moviendo de un país a otro, de una ciudad a otra, por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, te digo, hago estos paisajes abstractos como arquitectónicos, de repente arcos muy, muy altos, fuera de proporción, o si existiesen, serían unas alturas enormes, ¿no? De los arcos o las puertas o lo que hago, ¿no? Entonces tengo esa línea también, y esas son originales, son tinta sobre papel. Y tengo otra línea que es de bordado sobre papel, en donde utilizo el hilo y la aguja como un elemento gráfico para representar composiciones, ¿no?
a raíz de que conocí a Arcelia y ella me enseñó, me dijo, se hace así y yo lo usé como un elemento gráfico, ¿no? Para hacer mis cuadros o para hacer mis composiciones. Entonces tengo esto de bordado sobre papel. Y complicado, me imagino. pues lo que pasa es que tienes que planear muy bien en dónde vas a meter la aguja y el hilo, que a diferencia de cuando tienes una tela, donde está la tela, pues donde pongas la aguja entra, porque es una trama y está abierta y pasa. En el caso del papel, pues sí tienes que planear en dónde tienes que perforar previamente el papel y luego ya coserlo, y me gusta dejar las agujas, ¿no? Agujas que queden ahí, o sea, fijas y ya no se usan, ¿no? Entonces, toda mi obra es blanco y negro, entonces también es padre, pues eso, los brillos que te da la aguja, sujeta con hilo negro, a lo mejor de repente tengo algunas composiciones que están hechas con tinta sobre papel y está como si fuera un collage, entonces son como estas composiciones de collage hechas con papel y sujetas con hilo, y siento que estos proyectos todos son consecuencia de un proyecto que empecé en 2013 que se llama Escribir Delgadito, en donde literal escribo con una tipografía delgadita, y eso lo hacía como para distraerme de los proyectos de diseño industrial, ¿no? Como llegar a casa y ponerte a escribir o pensar algo, dibujar. Entonces muchas de las frases son mías, otras son de películas que he visto, de un graffiti o de que alguien dijo algo y digo, no, eso está increíble para que sea delgadito. Y así, por ejemplo, con eso no se limita solo a tipografía o a textos, sino hago ilustraciones. Luego lo tengo compilado en un documento impreso, y con ese me acerqué a José Noé Suro, que ya en algún momento habíamos tenido pláticas de que hay que hacer algo, y bueno, fue un momento en el que me acerqué a él, estuvo viendo todo, y de una de las piezas que eran de ilustración, me dijo, esto está increíble para hacerlo mural. Entonces hice las piezas en cerámica y luego las pinté yo a mano para hacer como las piezas de esa composición. Y bueno, ese mural se comercializa a través de Cerámica Suro. Ya no los dibujo yo a mano. Cuando ha habido caso que se ha vendido alguno, o en la feria de Maco en México, la feria de arte, estuvo uno de los murales. Los trabajadores que estaban en la parte de decoración del taller, yo los enseñé los trazos que yo había hecho, pero los estaban haciendo perfectos, ¿no? por su experiencia. Y entonces yo le decía, ya murió, porque es una persona que me apoyó muchísimo en este proyecto, uno de los trabajadores de Cerámica Suro, Reyes, le decían Reyes, un tipazo. Y entonces siempre estaba dispuesto a apoyar, a ayudar, y ¿qué necesitas? Sí, claro, yo te ayudo. Y bueno, tristemente con el COVID enfermó, pero bueno, con él, cuando estaba haciendo estas elipses, las hacía perfectas, ¿no? Yo le decía, no, Reyes, así no, o sea, es que esto, yo soy zurdo, viene de una ilustración en la que me tiembla la mano, entonces la tinta se ve movidita, y así se debe de ver un poco la pieza, ¿no? Entonces le salían muy derechas, pues, ¿no? Entonces le dije, tú eres derecho, hazla con la izquierda. Pero me va a quedar chueco, así lo quiero. Entonces también fue un ejercicio bien padre esa dinámica de que los puse a trabajar con la mano que no trabajan, ¿no? Como rompiendo un poco esto para que se lograra el efecto que yo quería, que eran líneas o figuras no regulares, ¿no? Sí, eran círculos, pero no con un compás, sino hechos a mano, ¿no? Sí, que se sintiera. Ajá. Y entonces, bueno, ese mural viene de lo de Escribir Delgadito. Y igualmente la colección, porque después del mural yo le dije a José Noé, oye, quiero hacer algo más, o sea, me dijo, llévate cerámica, llévate unos lápices y ve pintando, y así surgió eso, y yo me llevaba, las escogía en la fábrica, eran piezas, no saldos, pero piezas que, por ejemplo, si habían pedido 100 piezas, ellos fabrican 10 de más,
y yo me llevaba esas 10 que no eran del pedido. Y bueno, me las llevaba a la casa, las lavaba, las pintaba y ya después las llevaba para que esmaltaran y hornearan, etc. Y alguna vez le dije, ya tengo varias, ¿no? O sea, ¿cuántas tienen? No, pues 30, ya para mí 30 pues eran, ¿no? Me dijo, no, haz más, haz más. Y yo creo que llegó un punto en el que ya era como, así ya no me deslata casi, que sea 999, ¿no? Okay. No, porque él visualizaba este proyecto así, o sea, como algo realmente grande, ¿no? O sea, como masivo, o sea, Sí, una sí. colección nutrida de, todas las piezas son distintas, ¿no? O sea, hay platos, hay floreros, hay charolas, hay bowls, porque yo de manera indistinta tomaba las piezas y esas piezas, pues todas son distintas, ¿no? Entonces no es que haya una vajilla, sino son piezas sueltas. Okay. Ha habido gente que ha comprado algunas piezas para hacerse una vajilla, como fue un caso específico en la feria de Maco, una persona que quería una vajilla para 18 personas, entonces la formó a partir de platos grandes, medianos, bowls y armó su vajilla, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí va estos proyectos, por ahí más o menos Súper. en lo que ando trabajando y siempre con la idea de hacer colaboraciones, generar un nuevo proyecto, etcétera, ¿no? Y Mauricio, cuando digo, es increíble ver, son muchas cosas. Y por ejemplo, a mí en mi caso de repente llega ese como bloqueo, ¿no? Ajá. ¿En dónde encuentras tu inspiración? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace ir para allá? Fíjate que esa es una pregunta que regularmente hacen, ¿no? En las entrevistas, ¿de dónde te inspiras? Y a veces es complejo identificar exactamente dónde, sin embargo, esta costumbre que tengo de caminar, creo que me ha servido muchísimo. Ya tengo, que son como 7, casi 8 años caminando. Pues, o sea, no solo 2 días a la semana con el proyecto de Que te folle un pez, sino pues eventualmente otros días también voy, no los que yo quisiera, porque esos días los tengo como obligado a esto. Okay. Pero entonces con esta dinámica de caminar con la intención de estar abierto a observar y a nutrirte de lo que vas viendo, desde un cable que tiene una forma increíble, o un graffiti, o una flor, o una grieta en la banqueta. Siento que todo eso, cuando caminas y observas, pues te vas nutriendo de diferentes cosas, ¿no? Y como esas, les digo cuando he estado en la academia, a los alumnos, necesitas llenar tu disco duro de información. Si no tienes información en el disco duro, pues no la puedes procesar, ¿no? Así. Entonces, siento que esta parte de la capacidad de observar más allá de lo que se ve, eso siento que me ayuda mucho para poder generar proyectos. Y otra que me ha ayudado mucho es esta parte del proyecto, por ejemplo, de escribir delgadito, en el que cada hoja pues es distinta, cada texto es distinto. Aparte, como tengo obsesivo compulsivo, ¿no? Son cuadernos o blogs de pasta dura, de hoja blanca, formato más o menos carta, y tengo la disciplina de no puedo borrar, porque lo hago de una sola intención con tinta china, y no puedo hacer boceto. Entonces es pensar desde el principio qué es lo que voy a hacer para en ese momento darle, ¿no? Si me equivoco, pues así quedó equivocada, paso la página y ya hago otro, ¿no? Okay. O a veces los tacho como para dejar claro que me equivoqué, o sea que esto no se escribe así, ¿no? De repente he descubierto que me falta una tilde, ¿no? En alguna letra, y hijo, digo, ching, bueno, no importa, se la pongo, aunque yo sé que esa no se la puse cuando lo hice, ¿no? ¿Cuándo lo hiciste? Pero bueno, me doy permiso de repente de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso, y por ejemplo la colección 999,
que tienes un reto y que tampoco puedes borrar, porque la cerámica está en un proceso cuando yo la tomo, que se llama sancocho, que es la primera quema, ya tuvo una quema la cerámica, y cuando pones la tinta, ya quedó la tinta, se chupa, se absorbe, y es difícil de borrar. O sea, podrías en ese momento enjuagarlo, pero ya queda una marca que no hay forma. Entonces, el hecho de estar 900 veces haciendo cosas distintas, aunque sí hay algún rasgo o algo que me gustó, hago una serie, ¿no? Una serie, porque el acuerdo es de las piezas que yo me llevo de los talleres de cerámica Suro, la mitad es de José Noé, entonces hago números pares, ¿no? O sea, me llevo lo que haya en ese momento, pero por lo que me llevo 8 platos de 33, pues hago 8 parecidos o con los mismos rasgos, y entonces yo al final me quedo con 4 y José Noé con 4, ¿no? Entonces, pero no son largas series, ¿no? Tengo algunas donde he llevado el proyecto de Éxodos a lo de la cerámica, entonces tengo algunos con personajes que van caminando, ¿no? Otros con manchas abstractas donde pongo estos personajes en algunos lados, o lo que sí no he hecho es escritura, ese sí no, he mantenido lo de escribir delgadito en formato de papel, y en la cerámica no. Entonces yo creo que eso me ayuda, una, el hecho de caminar, otra, el proyecto de escribir en el que necesariamente tengo que hacer algo distinto, y lo de la cerámica. Entonces ahora no me cuesta, porque lo he practicado mucho, no me cuesta mucho trabajo estar haciendo diferentes ideas y propuestas, ¿no? Pues está súper bien. Tengo otros cuadernos que son negros y son con tinta blanca. Ya no son el de escribir delgadito, sino son más bien composiciones, gráficas, ahí sí le escribo, y tengo una narrativa en el mismo cuaderno donde hice una ilustración y luego hablo de la ilustración, ¿no? Esta ilustración la hice tal, y debería de haber sido no sé qué, pero no me quedó, ¿no? Paso en otra, o cuando llego, en alguna me ha pasado que a la mitad digo, esta es la mitad de la libreta, ¿no? Y hago algo ahí. Y en la siguiente me doy cuenta que no era la mitad. Entonces digo, la anterior no era la mitad de la libreta, esta sí es, ¿no? O sea como que son libretas en las que yo voy dialogando conmigo mismo y me río muchísimo. Y lo que quiero con ellas es poder hacer un libro, ¿no? O sea, digitalizarlas, escanearlas, y que cada página tengas, pero que esté escaneado, porque haz de cuenta que parecen unas libretas de estas tipo Moleskine, pero son francesas, son japonesas, y son negras, y uso plumas de gel blanco, entonces quedan padrísimas, pero entonces quiero llevar eso como a algún libro, ¿no? Algún documento que pueda quedar padre. Estaría buenísimo, sí. Oye, Mauricio, y cuando estás trabajando ¿hacia dónde quieres llevarlo? O sea, sé que a lo mejor hay mucho este objetivo personal, pero cuando alguien más observa tu obra, ¿qué te gusta saber qué sienten o qué piensan? Híjole, fíjate que no sé, porque depende de qué estemos hablando. O sea, como me he movido entre el diseño y el arte, entonces cuando estás trabajando cuestiones de diseño industrial, ¿no? En las que tienes que generar un objeto o un producto que tiene que satisfacer una necesidad o que tiene que resolver un problema, pues lo que busco es que la gente realmente lo pueda utilizar bien y que sea confortable. Hablando, por ejemplo, de griferías que con el estudio de Lara Hermanos hemos diseñado para Urrea, llevamos 3 colecciones de grifos. Pues son proyectos muy específicos de diseño en donde pues, lo que esperas es que la gente lo use bien, le guste, lo compre, lo pague, ¿no? Y sea un negocio para nuestro cliente. Al fin un producto. Claro, porque finalmente es un producto, ¿no? Hemos hecho con el estudio, con Sebastián, mi hermano, algunos otros proyectos para amigos cocineros de restaurantes, por ejemplo.
para Aquiles Chávez, colaboramos en el equipo que se formó cuando se hizo Hueso, aquí en Guadalajara. Nosotros hicimos las esculturas de fundición, hicimos las lámparas y colaboramos ahí con algunas cosas. El proyecto es de Nacho Cadena, ¿no? El hermano de Poncho, del chef. Y Juan Monteón, que es socio de Poncho, también es un creativo, ¿no? Entonces también ahí está el equipo, ¿no? En ese momento también estaba Javier Monteón, hermano de Juan. Entonces era un proyecto bien lindo en el que 3 parejas de hermanos estábamos trabajando, ¿no? Súper estuvo bueno. Sí. Entonces, en este tipo de proyectos, sobre todo, por ejemplo, en donde puedes de alguna manera poner algo de lo tuyo y que al final quede y que la gente le guste, pues es padrísimo. Sí. Hicimos otro proyecto para Juan y para Poncho, el restaurante Veneno, el techo del restaurante Veneno fue una invitación. Queremos que nos diseñen el techo, ¿no? Y ese restaurante está aquí en la Torre 1500 en Panorama. Y bueno, ahí el brief era: queremos la Estrella de la Muerte y el pueblo Tatooine, ¿no? Y yo le dije, ¿qué es el pueblo Tatooine? Me dijo, ¿cómo no sabes dónde nació Luke Skywalker? Y yo, no, pues no. Y entonces cuando vi las referencias le dije, esto es Paquimé, ¿no? Ese es el pueblo de Paquimé en Chihuahua. O sea, George Lucas se inspiró de Paquimé, o sea, no puede ser, ¿no? Sí. Y bueno, al final el techo que hicimos nosotros tuvo un premio mundial como en la categoría de techos, es una categoría mundial, como el mejor techo del mundo, ¿no? Ganándole a despachos internacionales super cañones. Y el restaurante como tal también ganó como mejor restaurante de América. Entonces, ¿qué es lo que esperas cuando haces un diseño? Pues eso, que guste, que funcione, que le funcione al cliente, sí, claro. Que no sean lugares, porque eso también llega a pasar de repente, ¿no? O sea, haces un proyecto, abren y luego tienen que cerrar porque pues no son restauranteros, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, ni modo, pues, ¿no? Y en el caso, digamos, de mi proyecto personal de arte, pues lo que yo espero es que a la gente le guste, ¿no? Sin embargo, no espero específicamente una respuesta, o sea, no estoy esperando que alguien diga, ¿no? Pero ya el hecho que le guste a la gente y que diga, oye, yo quiero comprarlo y cuánto cuesta y ese tipo de cosas, pues eso te da mucha satisfacción porque finalmente tu trabajo está en las paredes de la casa de alguien, ¿no? Sí. O lo venden en alguna galería o en alguna tienda. Sí, al final, ¿no? Es el gusto de todos nosotros, ¿no? Claro, claro, sí. Qué increíble. Hoy, digo, te vi, empecé a buscar lo que hacías tú, lo que estabas haciendo con tu hermano también. Dije, está pues, bastante interesante porque pues ahora sí que llevas un abanico bastante grande dentro del medio, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que como quiera es pegadito, uno con el otro puede ser. Sí. Pero, digo, en algún momento te imaginaste diseñar un techo y que fuera, que llegara tan lejos. No, pues no. Creo que también algo que es interesante es en la disciplina del diseño industrial, todos los proyectos son distintos, ¿no? Entonces te permiten acceder a diferentes escenarios, a diferentes productos, ¿no? Mucha gente cuando pregunta, ¿pero qué es diseño industrial? O sea, es increíble que después de 30 años tengo yo de egresado, más de 30, 33, hay gente que todavía pregunta qué hacemos los diseñadores industriales, ¿no? Okay. Y pues es muy fácil, todo desde que te levantas hasta que te vas a dormir, con todo lo que tuviste contacto, ahí hubo un diseñador industrial, ¿no? Claro. Desde el cepillo de dientes hasta la cama, la ropa, porque finalmente los diseñadores de moda son diseñadores industriales, porque son patrones que se repiten de manera industrial, entonces no están haciendo arte, ¿no? A menos de que sea alguien que haga piezas únicas, pero eso es otro tema. Entonces, creo que ahorita que dices, pues no, más bien lo padre aquí es la posibilidad de, desde diseñar un techo, ¿no? Hasta hemos diseñado, bueno, con el de estudio, pues hemos hecho proyectos muy distintos, ¿no?
Diseñamos dentro de, por ejemplo, de la colección de Urrea, la línea cuadro, diseñamos el lavabo y diseñamos el inodoro. Entonces, diseñar un inodoro también es un proyecto diferente. Sí. ¿no? Hemos diseñado escuelas completas. Hay una escuela que está aquí en Santa Anita que se llama el Habitat Learning Community. Nosotros diseñamos desde el nombre de la escuela. Un proyecto bellísimo, lindísimo, en el cual tuvimos oportunidad, gracias a los clientes que tuvimos, de poder abordar desde generar el nombre, la arquitectura, el diseño industrial, el diseño de paisajes, el diseño urbano, digamos, de la misma escuela, algunas intervenciones en muros que le llaman provocaciones para que los chavitos se distraigan. Es un tipo de educación que está basado en inspiración Reggio Emilia. Reggio Emilia es pues no es un sistema, es una filosofía educativa muy interesante que viene de Reggio Emilia de Italia. Siempre decimos que es como un Montessori pero con esteroides, así en donde toman al alumno que son niños pequeñitos, ya desde ahí ya son ciudadanos, ¿no? Pues tienen sus derechos. Por ejemplo, no comen con plástico, ¿no? Usan el plato de cerámica y el vaso de vidrio, igual que en sus casas, o bueno, buscando que se integren y que aprendan a usar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando haces una escuela, pues tienes que investigar todo lo que te estoy platicando ahorita. Cuando haces un inodoro, pues tienes que investigar también eso. Cuando haces el techo, en ese sentido también. Entonces, o tenemos una colección de caballitos de tequila que diseñamos para Tane, ¿no? Esta empresa mexicana de plata, y son un par de caballitos. El diseño toma como referencia las pencas del Tequilana Weber, ¿no? del maguey, truncadas, ¿no? Y la forma esta como triangular que genera, y esa es más o menos la forma en la cual tú bebes, ¿no? Pensando también que esta línea es la de la boca y el triángulo como para que te quepa la nariz, ¿no? También, aunque ya la gente muy exquisita pues habla de que la copa Riedel para el tequila es lo más adecuado, está bien, pero bueno, en este caso pues eran estos clientes, querían este proyecto y se desarrolló, ¿no? Y el diseño debe haber quedado increíble. Sí, quedó muy lindo. Entonces, pues sí, la verdad es que te digo, después de 33 años de egresado, pues he diseñado o he tenido la oportunidad de moverme en muchísimos lugares, ¿no? Tengo una colaboración con la marca Simple, que ya cambió de nombre, pero de ropa, ¿no? Alguna vez me decían, ¿y qué te gustaría diseñar que no has diseñado? Ropa, me encantaría. Entonces, con Giovanni y Alexis, que son este matrimonio que tenían la marca de Simple, y que acaban de cambiar de nombre hace poquito, con ellos diseñé ropa, ¿no? O sea, yo hice los diseños, o bueno, hice los trazos, y ellos validaron que esto pudiera ser factible, porque ya hay cosas que yo dibujé que no se podían, o sea, que así no funciona la tela, así no funciona, ok, está bien. Entonces, pues he hecho eso, he hecho vidrio soplado, escultura, he hecho cerámica, textiles. Híjole, no, pues pues qué te digo, 33 años haciendo todo, y todos son proyectos en los cuales a mí lo que me gusta de los proyectos es la posibilidad de aprender, ¿no? Y de trabajar con los que sí saben, que son los artesanos o que son los trabajadores de la empresa, ¿no? Oye, ¿y qué esperas para un futuro cercano? Pues yo creo que me ha costado mucho cada vez que me preguntan ese tipo de cosas, o sea, futurear me cuesta muchísimo. Creo que soy más de resolver en el corto plazo, en el día a día, pero me gustaría seguir haciendo lo que hago, ¿no? Seguir teniendo la posibilidad de poder caminar 2 días a la semana para buscar inspiración, para distraerme, para pensar, para reír, para con los amigos disfrutar y aprender. Tener la posibilidad de seguir haciendo nuevos proyectos, crecer los proyectos como tal, ¿no? Tanto el de cerámica como nuevos que puedan darse, ¿no? Como el de escribir de ladito, que te digo de las libretas negras, que
cuando subo alguna de estas publicaciones en Instagram le pongo cuaderno de apuntes. Okay. Y entonces ahí no recuerdo ahorita exactamente lo que tengo escrito, pero eso es un poco como trazos para pensar o no pensar o pensar mucho, ¿no? Okay. Y entonces son estas composiciones geométricas o figuras. ¿Y lo estás publicando en redes constantemente? Sí, digo... ¿O dónde? Sí, o sea, en mi si Instagram. queremos ver más. En mi Instagram, ahí lo voy subiendo, ¿no? Y hay un apartado en las historias fijas que se llama apuntes o cuaderno de apuntes, algo así. Y ahorita, por ejemplo, ahorita que hablabas de qué viene, estoy desarrollando con la empresa MoMA Mosaicos el piso Exodus. Entonces ya estamos para ya poder lograr la presentación. Pero sí, hay 3 modelos, digamos, de piso, donde hay un caminante con su sombra, 2 y 3, ¿no? Entonces, tú como cliente puedes comprar y armar tu piso, y obviamente eso lo combinas con piezas lisas, blancas o bueno, claras, y entonces tú puedes hacer tu combinación para tu patio, incluso para un muro. Increíble. de estas caminatas o de estos personajes que van caminando, pues, ¿no? Sí, a mí me encantó, digo, obviamente lo estuve viendo y veía mucho, o sea, los caminantes, y de repente veía unos que dije, esto parece ¿cómo se llama? Un poste con cables, y ahí se ven también. Dije, está súper interesante. ¿Todo lo haces con tinta china? Sí. Pura tinta china. Sí, digo, es tinta china, aunque no necesariamente todos están hechos con la tinta líquida y tal. Uso muchas plumas que tienen tinta permanente, pero sí me gusta mucho la tinta, me gusta mucho trabajar la parte abstracta. En algún momento de la vida estuve pintando, fui alumno del maestro Ramiro Torreblanca, un pintor, ya murió hace muchos años, pero él era discípulo de Diego Rivera. Él ya era un señor mayor, ¿no? Más que discípulo, era médico de cabecera, porque él era médico, él era de Acapulco, y era increíble pintar con este señor, porque manchaba así. Él decía que le había costado más de 50 años de su vida entender el arte contemporáneo, ¿no? Entonces todo lo copiaban, y hacían bodegones y paisajes, y luego es romperlo, pues, ¿no? Entonces, estuve pintando de manera más regular o formal, con exposiciones individuales, colectivas, subastas y tal. Y esto que estoy haciendo, pues más o menos es por retomar esta parte, ¿no? Entonces, esto que te decía de las tintas, me gusta manchar, generar estas composiciones abstractas en blanco y negro. Algunas, te digo, las uso como fondos para hacer lo de Éxodos, otras las corto como para hacer collage para el bordado sobre papel. Y bueno, y otras las dejo tal cual como una composición, como un cuadro, ¿no? Abstracto. Me gusta mucho jugar con las transparencias que te da los negros, blancos y los lavados con el agua, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ahí va más o menos lo que estoy haciendo y a lo que me gustaría continuar, ¿no? Obviamente, ahorita, por ejemplo, estoy retomando la parte del diseño industrial como para hacer colaboraciones para arquitectura. Estoy trabajando en un proyecto para unos edificios en Puerto Vallarta, donde estoy diseñando unas esculturas, una celosía para el edificio, otros como mosaicos para hacer unos acabados en unos muros. Entonces, son como estos proyectos que de alguna forma colaboran o complementan proyectos arquitectónicos, ¿no? Los arquitectos ya tienen ahí su proyecto y entonces a lo mejor, oye, ¿qué podríamos hacer en este muro? Pues diseñemos esto, pues vamos viendo, ¿no? Entonces, esos proyectos me encantan y he estado como a partir de este año como rebuscando nuevamente a amigos, arquitectos, a mostrarles el trabajo y a empezar a hacer algunas colaboraciones ya, ¿no? Increíble. Sí. Está buenísimo. Oye, vamos con una pregunta, la última pregunta, que va de
si tuvieras algo que decir a quien tú quieras, pero fuera lo último que tuvieras que decir, ¿qué dirías? Ay, cabrón. Está complicada, esa pregunta es complicada. Y quizás, no sé, el mensaje, pero también es quizá como un cliché, ¿no? Pero podría ser algo así como que traten de ser felices, ¿no? O sea, como aprovechen el tiempo y traten de ser felices, ¿no? Mi mamá siempre dice, sé feliz que nada te cuesta, ¿no? Entonces sí, yo creo que pues una frase así, pues trata de ser feliz. Y digo trata porque habría que entrar a esta discusión de qué es la felicidad, si eres feliz o no eres feliz, qué te puede quitar la felicidad, a lo mejor te quita la felicidad, algún tema que después te das cuenta que no era tan importante, no sé. Pero si buscamos que los seres humanos nos sintamos, aunque no necesariamente lo seamos, ¿no? Nos sintamos felices, yo creo que este mundo sería mejor, ¿no? Sí. O sea, si la gente practicara más esta dinámica de ser feliz o de reír, y me lo digo a mí, porque yo a veces me encuentro medio negativo y medio, ay, esto y la chingada, y de repente si dices, güey, no debería de estarme preocupando, o no me debería de estar afectando como me están afectando estas cosas. Ajá. Porque me están sacando de poder estar bien, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor eso, ¿no? O sea, como sean felices, ¿no? O sea, traten de ser felices, ¿no? Me encanta. Por ahí. Me encanta. Mauricio, pues... No, pues muchas gracias. Mil gracias. No, mil gracias. La verdad es que este espacio me ha ayudado mucho a conocer gente increíble, ¿sí? Y espero seguir así. Y espero poder seguir conectando y que todo lo que hagas y yo pueda lograr plasmar de tus retratos te sé chingón. No, y te deseo todo el éxito, porque sí, muchas veces este tipo de iniciativas, si no las haces, nadie las va a hacer, ¿no? Y hay veces que eso pasa, o sea, como, es que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. O sea, como el formato, que además tomes el retrato, pero además la luz, pero además, ¿no? Es como un proyecto muy personal, sin necesariamente un objetivo de ser viral y de, ¿no? Sí, exacto. Pero si llega a pasar, pues está increíble. Ajá, exacto. Pero entonces creo que ese tipo de iniciativas y de proyectos pues tienen una carga emocional interesante, y sobre todo que se notan muy auténticos. Entonces son proyectos a los que dices, no, me sumo, ¿no? Claro que jalo, o sea, porque sí yo creo que es un proyecto bien lindo y te deseo todo el éxito y muchas gracias. Gracias. Está chido.